Ok. em, bueno, como les comentaba, en este caso vemos el tema de casos prácticos en relación al tema de armónicas como continuidad. Bueno, un poco cómo es el desarrollo del tema. Vamos a aclarar un poquito o comentar los tipos de carga que hay en los sistemas eléctricos, la carga lineal, carga no lineal, porque de aquí nace la identificación de las armónicas cuando estamos en una instalación eléctrica, para identificar cuándo puede ser un problema más considerable y hacia dónde y cómo lo podemos evaluar. Vamos a hablar de la distorsión armónica en voltaje en corriente. Esto es algo importante porque normalmente en los temas anteriores pudimos observar que la corriente armónica es una manera en que los equipos eléctricos trabajan y dan respuesta a su operación. Vamos a ver las armónicas y sus transitorios, eh, el tema de voltaje, corriente e impedancia para saber cómo la corriente armónica puede llegar a distorsionar el voltaje. Vamos a ver las características de los equipos en su operación, ya sea en su conexión monofásica y trifásica. Por último, vamos a hablar del efecto de la corriente y el voltaje armónico, o sea, dónde es su impacto y qué efectos tiene en los equipos y en la misma instalación eléctrica. Bueno, vemos en esta gráfica, hablando de la carga lineal, nosotros tenemos una señal de voltaje. eh, en este caso, bueno, pueden ser 50 o 60 ciclos. Ese es el voltaje que se alimenta a la carga. La respuesta de esa carga es la curva en color azul. Entonces, esa respuesta es de la misma forma que la del voltaje. Entonces, estamos hablando de una carga lineal, sin contenido armónico. Además, adelante vamos a dar unos ejemplos de qué tipo de cargas son tienen esta respuesta, ¿no? En la carga no lineal, ustedes se observan en la gráfica, que tenemos la misma característica de alimentación de voltaje y nosotros del equipo que se alimenta tenemos una respuesta que es en forma de onda diferente al voltaje de alimentación. Entonces tiene una respuesta diferente, lo cual se llama o se conoce como carga no lineal. No tiene una respuesta lineal a su alimentación. Esta ya es una señal con contenido armónico y su definición es de esa manera, ¿no? Entonces ya con esto podemos identificar cuando nosotros realizamos alguna medición. Nosotros vemos en un graficador o en un osciloscopio, podemos ver la señal de voltaje, podemos ver la señal de corriente. Cuando vemos que hay diferencia en este sentido, el voltaje con la corriente, pues existirá armónicas, donde también lo puede existir en el voltaje. En este ejemplo, el voltaje es puramente senoidal, donde no tiene armónicas, pero también una instalación eléctrica pueden existir deformaciones ya sea en el voltaje o en la corriente, donde es más común ver la deformación en corriente porque refleja la característica y operación del equipo. Entonces, al hablar del efecto de la corriente en el voltaje, quiere decir que esta forma de onda de corriente distorsionada puede llegar en cierto momento a afectar y deformar también el voltaje. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Cargas lineales. ¿Quién son las cargas lineales en industria, en residencial, en cualquier tipo de lugar? Hablamos de resistivas, inductivas y capacitivas. Las cargas lineales resistivas que existen pueden ser
hornos eléctricos principalmente, bueno, utilizados para calentar ciertos procesos, eh, donde su principal componente son resistencias. La iluminación incandescente también era porque igual la tendencia es a cambiar a la fluorescente, era resistiva. En la inductiva, más común podemos encontrar motores, cualquier aplicación, cualquier motor es una carga inductiva, y transformadores también. Entonces, son cargas lineales e inductivas. Capacitivas, importante los capacitores que se utilizan para la corrección del factor de potencia. También, también son elementos que se consideran como cargas lineales. Y vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, hablábamos de la resonancia al corregir el factor de potencia, donde empezaba a haber mayor distorsión, pero en sí el banco de capacitores no es un elemento que genere armónicas, ¿no? Es un elemento lineal. En las cargas no lineales, por ejemplo, se consideran tres grupos de arcos, saturables y electrónicas. Las cargas de arco principalmente son las soldadoras, hornos de arco, la iluminación fluorescente. En las saturables, por ahí hay interesante la operación de los transformadores y reactores. Una aplicación muy común es en los reguladores ferrorresonantes, donde estos trabajan en su modo de saturación para mantener un voltaje constante, pero si llegan a ver su forma de onda de esos reguladores, a la salida es distorsionada, ¿no? Hablando de un índice de THD arriba del 5%. Y bueno, las cargas electrónicas, toda la electrónica, sabemos que tiene fuentes de poder, todo trabaja en corriente directa, entonces todos los equipos eh, llegan en corriente alterna, rectifican a corriente directa y todas esas cargas son cargas no lineales. Donde yo creo que en la actualidad es el mayor tipo de carga que se tiene en la actualidad. Damos aquí algunos ejemplos en la parte de equipos monofásicos. Hablamos de cualquier computadora. Actualmente en la industria se utilizan muchos equipos de control, donde todos ellos trabajan a base de PLCs, computadoras también, donde todos esos equipos llevan fuentes de corriente directa. Los balastros electrónicos para la iluminación son equipos también monofásicos que son cargas no lineales. Entonces, en cualquier instalación donde nosotros observemos una serie de computadoras, balastros electrónicos, inmediatamente vamos a ver que es una carga monofásica y son cargas no lineales que generan armónicas. En la parte trifásica, y todos sabemos que al conectar un equipo trifásico, inmediatamente debemos de pensar en su capacidad. Son capacidades mayores a los equipos monofásicos, por lo tanto, es posible que su efecto y su generación de armónica sea mayor. Hablamos de una aplicación muy frecuente en la industria y actualmente en equipos también, no sé, por ejemplo, de aire acondicionado, para lograr una mayor eficiencia. Aplicamos una regulación de la velocidad de los motores a través de un variador, donde este variador principalmente está compuesto por un rectificador y después un inversor. Entonces, nosotros tenemos un control total sobre el valor de voltaje y sobre la frecuencia que está alimentando ese motor. Entonces, son equipos que generan alto contenido armónico y su aplicación en la industria es bastante. Entonces, igual puede haber motores de corriente alterna o motores de corriente directa, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede haber dos aplicaciones. Cualquier rectificador también de directa, hay muchos equipos que trabajan, son de gran capacidad también que necesitan sus fuentes de corriente directa. Y los UPS o los o breaks o los respaldos de energía es muy común, su configuración muy similar a los variadores de velocidad. También están compuestos de un rectificador
un bus de directa, un banco de baterías y un inversor. Pues en el caso de los trifásicos son conocidos como UPS con tecnología online o doble conversión precisamente por su diseño y su operación. Entonces, cuando hablemos de este tipo de equipos, inmediatamente nosotros pensamos en qué es un generador de armónicas. Vamos a hablar, hay tecnologías y la tendencia es a que estos equipos no generen ese contenido armónico que se inyecta hacia la red, ¿no? Entonces, está cambiando un poco en ese sentido y son ya características de los equipos en sus rectificadores. Bueno, en este ejemplo es importante ver cómo es la distribución. Por ejemplo, vemos aquí un transformador a 480. Vemos al final de la instalación directamente donde está conectado fuentes de poder monofásicas, como dice ahí. Se muestra la medición de corriente. Es una corriente armónica. Se tienen transformadores de aislamiento, donde es importante por ahí, vamos a ver las corrientes por neutro. En el primario del transformador, si se fijan, la corriente armónica ya es diferente porque es una combinación de las corrientes de la estrella del secundario. Seguramente su THD es más bajo, eso es algo importante. En el mismo bus o en la misma barra se tienen otras cargas, igual fluorescentes o otro tipo de carga en 480. Entonces, esa combinación de corrientes armónicas al final se ve reflejada en el transformador en 480 con una menor distorsión, si se fijan. Una menor distorsión, donde eso es algo que naturalmente se va combinando y se va reduciendo el efecto hacia la fuente principal. Cuando existe esta combinación, en ocasiones hay equipos muy grandes que se alimentan directamente de su transformador y es la única carga que existe. Entonces, esta corriente que se ve de las fuentes switchables, al no combinarse con otras ni existir un transformador delta estrella, se ve directamente reflejado al transformador principal y va a depender de la cantidad de corriente y la distorsión del efecto que pueda tener ese transformador. Eso es algo importante de considerar porque en uno de los ejemplos prácticos les vamos a mostrar, por ejemplo, una concentración grande de equipo electrónico monofásico, que solamente es ese tipo de equipo y se llega a ver reflejado desde el tablero que lo alimenta directamente hasta la fuente principal. Ese es un caso interesante. Bueno, la distorsión armónica, ya vimos, hablando de distorsión armónica, vemos y pensamos rápidamente en la parte de armónicas, eh, de THDs, de un índice que platicamos por ahí, que es el Total Harmonic Distortion. Entonces, una parte importante es ver que las armónicas y transitorios son dos eventos muy diferentes. Y en esta parte se muestra en color rojo una señal de voltaje, donde por ahí presenta una variación de voltaje en tiempos muy cortos, conociéndolo como pico de voltaje o evento transitorio. Su característica es la variación de voltaje en tiempo menor a milisegundos. Y en la parte azul vemos una señal con armónicas, una señal distorsionada, que se presenta y lo podríamos ver como una condición de estado estable. O sea, siempre está presente esa distorsión. El evento transitorio ocurre y ya no se ve más, ¿no?
Normalmente las armónicas vimos quién las genera, las cargas. Los transitorios están generados por equipos diferentes, switcheos de capacitores. El evento más fuerte que existe en una instalación pues, es una descarga atmosférica. Pero son efectos diferentes. La medición también en campo se hace diferente con equipos que puedan captar transitorios, igual también distorsión armónica. La relación de voltaje-corriente siempre la tenemos nosotros a través de una impedancia. Nosotros platicamos ahí en los módulos anteriores que la impedancia, hablando de una inductancia, era XL y que dependía directamente de la frecuencia. Entonces, hablando de armónica, nosotros veíamos que las componentes múltiplos de 60 harían que la impedancia en un sistema eléctrico fuera mayor. Esto hay que tenerlo en cuenta para ver la relación de la corriente, de la distorsión en corriente contra la distorsión en voltaje, y que esto va a depender directamente de la impedancia del circuito en la que estemos trabajando. Aquí se muestra una relación y dice la distorsión del voltaje en esta función está en función de la impedancia y de la forma que demanda la corriente a través de su impedancia. Esto quiere decir, bueno, si yo tengo en un tablero conectado a un equipo que me demanda una corriente distorsionada o con armónicas, vemos aquí la relación. Tenemos un delta de corriente por una impedancia, nos da un delta de voltaje. Lo que quiere decir que si este delta de corriente es distorsionado, también el delta de voltaje va a ser distorsionado. Por lo tanto, una distorsión en la corriente me va a producir una distorsión también en el voltaje. Me va a empezar a generar un THD en el voltaje, que hablamos de un índice de menor al 5%, uno de los estándares por ahí del IEEE 519. Entonces, además de eso, cuando ponemos corrientes armónicas, sabemos que la XL está en función del factor 2pi por la frecuencia, por la inductancia. Al tener mayor frecuencia, vamos a tener mayor inductancia. Entonces, es por eso que el efecto en la distorsión del voltaje se puede ver también afectada por esos dos cambios. Esto hay que considerarlo para ver nuestras características de la instalación, ver qué calibres, ver qué distancias y ver cómo se afecta esa distorsión en el voltaje. Normalmente cuando se hacen mediciones, nosotros vemos el espectro de la señal de corriente y vemos el espectro de la señal del voltaje. Si las armónicas, vamos a decir, si tenemos principalmente presente en una corriente la tercera armónica, y también tenemos una distorsión en el voltaje, y si es la tercera armónica, seguramente esa distorsión en el voltaje va a ser producida por la corriente. De una manera de análisis y de diagnóstico para ver cómo podemos mejorar esa condición. Por aquí les presentamos una carga no lineal, carga monofásica, que va a ser algo muy común que se encuentre con las fuentes switchables en corriente directa. Cuando nosotros veamos esta forma en color azul, inmediatamente la podemos identificar como una corriente característica de esos equipos. Vemos por aquí sus componentes armónicas. La tercera armónica es la componente seguida de la fundamental con mayor presencia, y donde aquí en esta señal tiene un THD, una distorsión en corriente del 52.5%. Es algo característico que cuando ustedes midan una instalación, este tipo de señal es común para cargas monofásicas y que principalmente tienen tercera armónica.
El color rojo, bueno, es la señal del voltaje, ¿no? Puramente senoidal. No se ve ningún efecto de la corriente aquí con el voltaje, porque no está considerada a través de ellos dos una impedancia. En corrientes no lineales, donde hay cargas trifásicas, principalmente hablamos de convertidores, de rectificadores de 6 y 12 pulsos. Entonces, hay una forma rápida de identificar esto en base a la señal de una forma de onda de un equipo de 6 pulsos. Hay una forma rápida de identificar las armónicas que están presentes en la instalación. Por ejemplo, H es la armónica, K es un contador, puede desde 1 hasta infinito. N, por aquí está, representa el número de pulsos del convertidor más menos 1. Pues hablando de un convertidor de 6 pulsos, N valdría 6. Si K vale 1, entonces sería 6, se mantendría 6, más menos 1, entonces sería 5 y 7. Por eso, en el tema de armónicas, cuando alguien ya ve un convertidor de 6 pulsos, él dice, van a existir la armónica quinta y la séptima. Si K después vale 2, 6 pulsos es 12, más menos 1 serían 11 y 13, donde seguido de las 5 y 7 también tendríamos presencia de la onceava y la treceava armónica en el sistema. Obviamente vamos a ver que de menor valor. Igual para el de 12 pulsos. Estaríamos con n igual a 12, k igual a 1, 12 más menos 1 sería 11 y 13. Esas serían las armónicas que estuvieran presentes. Entonces ya nosotros podemos identificar en la señal o en la carga de un convertidor de 6 pulsos en su forma de corriente qué armónicas estarían presentes. Les hablaba de las tecnologías. Por ejemplo, en este caso se muestra un rectificador de 6 pulsos a base de SCRs, donde ahorita la tecnología es cambiar, bueno, primero utilizando solo diodos, después SCRs para controlar los disparos, y ahorita existe la tecnología de IGBTs, donde esta tecnología sigue avanzando para reducir la corriente armónica que genera este tipo de cargas, cual se muestra un rectificador de 12 pulsos, está conformado de 2 de 6. Entonces, este es el esquema de los rectificadores. Su forma de onda, cuando ustedes pongan un equipo, un analizador de calidad de energía, midan eh, cualquier aparato que tenga un rectificador, vamos a ver que su forma de onda de corriente es como la que se muestra aquí. Es una forma de onda muy característica de ese tipo de cargas. Entonces, rápidamente nosotros podemos identificar que es un rectificador de 6 pulsos. Pero ¿qué características tiene en cuanto a distorsión? Nosotros podemos sacar su espectro, donde el equipo de medición, una vez captando esta señal, él me puede dar mayor información para ver el contenido armónico y me da su espectro, donde, bueno, principalmente existe la armónica 1, que es la fundamental. Si vemos, no hay mucha presencia de tercera armónica. La quinta armónica es su principal componente, donde si vemos la escala será, no sé, 75 amperes, son amperes en este caso, no es en porcentaje. Y bueno, la séptima también, la onceava, la treceava, 17 y 19 así. Y en ese sentido van reduciendo su presencia. Por aquí nos da información, 32.81%, 60 Hz. El factor K, que es importante, lo vamos a ver en dónde aplica este factor K en los transformadores de aislamiento para poder alimentar este tipo de carga.
Entonces ya con esto nosotros podemos ver su característica de ese tipo de forma de onda. Igual también existe la posibilidad de tenerlo en forma tabular, conociendo, por ejemplo, la quinta armónica 73 amperes RMS con un ángulo. Esta es la información en forma tabular del contenido armónico de esa señal. En esta gráfica se muestra un efecto muy importante al tener ese tipo de equipos en una instalación eléctrica. Aquí se ven en color negro la forma de onda de voltaje, en color azul la forma de onda de corriente. Entonces, este es un problema muy común que se ve reflejado en ese tipo de equipos. En la instalación hay una especie como de caídas de voltaje o muescas que se le llama al momento de tener el switcheo o la conmutación de los SRs en ese rectificador. Si ven en cada uno de los cambios, aquí no se alcanza a ver, este es el cambio más considerable. Entonces empieza a deformar el voltaje al estar alimentando este tipo de equipo. Es precisamente porque el utilizar los reactores de línea en los variadores de velocidad, precisamente para disminuir este efecto en el voltaje. Porque de este mismo voltaje seguramente un equipo de control alimenta su electrónica, su PLC, o de aquí mismo también se alimenta otro equipo similar. Entonces es cuando empieza a haber efectos entre uno y otro, ¿no? Entonces, y hay que tener esto en consideración para que una carga de este tipo no me afecte en ese sentido el voltaje. Bueno, en forma práctica, tenemos el efecto de la distorsión armónica en, en una instalación eléctrica. Nosotros, al tener ese tipo de carga, cual vimos el problema del notch, quién lo provoca y cómo se refleja en una instalación eléctrica. De esa misma manera, la distorsión armónica me va a producir sobrecalentamientos en conductores y también en transformadores, en reguladores, en cualquier equipo eh, que pase esta corriente armónica. El sobrecalentamiento es una característica importante, debido igual a que hay mayor corriente y vimos que hay mayor impedancia. Algo también reflejo de esta condición es la operación de dispositivos de protección. Corrientes por el neutro. Hablamos de las corrientes de tercera armónica en cargas monofásicas. Hablamos también en daño en transformadores. Hablamos en daño en capacitores y el efecto de resonancia por ahí que también se platicó en los módulos anteriores. Bueno, ¿cuál es el efecto en la operación de los dispositivos de protección? Nosotros sabemos que un interruptor termomagnético precisamente trabaja a base de temperatura, de calentamiento. Si nosotros tuviéramos un interruptor de 50 amperes y si por él pasaran 50, vamos a decir 50 amperes por un segundo y después bajara, no sé, a 25 amperes, el tiempo de mantener esos 50 amperes por un segundo no sería suficiente para calentar el dispositivo y operar. Entonces, esos 50 amperes, si fueran o se mantuvieran por ahí durante un tiempo considerable, él generaría la temperatura de disparo de ese interruptor. Ese es como podría afectar a los dispositivos de protección. En este caso, tenemos unas mediciones
Esta es una instalación donde existe una concentración de pura carga, pura fuente switchable, vamos a decir puras computadoras, alrededor de 100 computadoras en un tablero, de algunos 42 espacios, 42 interruptores. La concentración de carga armónica es muy considerable. Por aquí se tiene una medición. En uno de ellos de los circuitos, de los circuitos derivados, se tiene un interruptor de 30, de capacidad de 30 amperes, se tiene un calibre 6 AWG. Este interruptor mantenía una temperatura ya de 65 grados centígrados, pero con solo una corriente de 17 amperes. Lo que si midiéramos nada más con un amperímetro y nos diera 17 amperes, pues no encontraríamos la explicación por qué se tiene esa temperatura. Pero observando las formas de onda, de voltaje y de corriente, se tiene que el voltaje de alimentación son 116.2 volts, con una forma de onda con la que vimos por ahí, que es característica de equipos monofásicos, con solo 17 amperes. Pero si vamos a ver su THD en voltaje, bueno, todavía está abajo del 5%, pero en corriente tenemos un 68% de distorsión armónica, por lo que esa distorsión armónica me está provocando que el interruptor de 30 amperes esté ya a una temperatura de 65 grados centígrados. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar en una instalación, y más cuando tenemos una corriente con alto contenido armónico. Esta es el mismo comportamiento que el equipo fluorescente, por ejemplo. Todas las lámparas, si ustedes miden su corriente, va a ser un poquito diferente a esta, pero van a ser distorsiones de alrededor de 68%. Pues hay que tener cuidado en la concentración de ese tipo de equipo, porque va a degradar la capacidad de los dispositivos de protección y también la capacidad del cable. Eso es seguro. Pues hay que tener esto en consideración, porque en la práctica estos tableros, estos interruptores, bueno, se disparan, se abren teniendo casi el 50% de su corriente. Es algo que debemos de tener por ahí en cuenta desde un diseño de una instalación, porque ahora el solucionar esto, como es ya directo de un circuito, alimentar, no sé, 10, 15 contactos, entonces eso es demasiado, cual genera esta condición. Aquí vemos la potencia, era 1.63 kilowatts, un factor de potencia de 0.81 y un factor de potencia desplazado, que en realidad significa, si se fijan la diferencia, esto es algo interesante. El power factor es diferente al displacement power factor, precisamente por el alto contenido de armónicas. El DPF significa el desfasamiento entre la señal de 60 Hz de voltaje y corriente. Por eso casi es unitario. Pero debido a que existen armónicas, la potencia es diferente y los kilowatts entre los KVAs nos dan 0.81. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar. Las armónicas también provocan un bajo factor de potencia en una instalación, lo que significa en mayor corriente también. Sabemos que un bajo factor de potencia nos produce o nos tiene un flujo mayor de corriente. Y por lo tanto, bueno, más pérdidas en ese circuito. Entonces hay que considerar todo esto en la práctica para ver cuáles son las mejores acciones. Por aquí sacamos otra medición de otro circuito. En este caso es un interruptor de 15 amperes. Trae un calibre 8.
En este se tenía una temperatura de 45 grados. Si se fijan, hay una corriente de 15 amperes, el interruptor es de 15 amperes y se tienen 45 grados centígrados. Pero el parámetro del THD es 36%. Es la mitad del anterior. Esto hace que, si se fijan, el reflejo directo de una distorsión comparada de 63% a 36%, la temperatura es mayor en el de 63%, y también al existir un THD menor, el factor de potencia es mayor. Aquí se ve la forma de onda, en este caso se tiene, bueno, 115 volts, 115.2, 15 amperes. Por aquí les mostramos el contenido armónico de corriente. Aquí está el contenido armónico, lo muestra en porcentaje. Bueno, es la fundamental. Principalmente ese tipo de señal tiene una componente de tercera armónica, quinta, séptima, y bueno, ya se va reduciendo en su porcentaje y nos muestra el 36%. Esto es algo que los equipos de analizadores de calidad de energía nos los dan como información, donde bueno, ya no es necesario hacer todo el cálculo que se mostraba de la serie de Fourier y toda esa situación. Aquí es ya más de análisis, y si se fijan, bueno, ya el tipo de forma de onda ya nos corrobora que efectivamente su principal componente es de tercera armónica. Pues aquí también hay que tener cuidado en la cuestión de que la tercera armónica, por ejemplo, hay armónicas de secuencia, tienen su secuencia así como en el sistema eléctrico. Tienen secuencia positiva, que es la que normalmente se trabaja a frecuencia fundamental de 60 Hz. Tienen armónicas de secuencia negativa, que dan un giro contrario en relación a los fasores, y tienen armónicas de secuencia cero. Es una armónica de secuencia cero, significa que no tiene un desfasamiento entre sus componentes. Entonces, al juntarse en un punto común que es el neutro, se suman, se suman. A diferencia como hablamos, por lo que queremos tener un circuito balanceado, ¿no? La misma corriente en las tres fases me da un circuito balanceado porque entre ellas hay un desplazamiento de 120 grados. Entonces, la suma fasorial me da un valor cero. Y aquí, la tercera armónica, nos damos cuenta que es una armónica de secuencia cero. Y más que se presenta en circuitos monofásicos. Esa es una de las razones por qué tener cuidado en los neutros cuando hay este tipo de cargas. Y que, bueno, es el siguiente problema que les comento, y que hay que tener cuidado precisamente en ese tipo de señales. Las corrientes armónicas de tercera y sus múltiplos en realidad. Nada más que si se fijan, la sexta, la novena y la doceava, bueno, ya tienen una aportación o un valor muy pequeño. Por eso casi nunca se habla de ellas. Naturalmente en el sistema y por el análisis que se hace en la señal, la principal componente es la tercera. La quinta es de secuencia negativa, ahorita vamos a hablar un poquito de ella en voltaje. Aquí es algo importante, hay que ver que los efectos que estamos mencionando son en la corriente armónica. No estamos hablando del efecto de la distorsión en el voltaje, que es algo importante también. Pues hay que tener cuidado en las corrientes por neutro, ya no hay que despreciar su dimensión. Se habla que mínimo el calibre del neutro debe de ser igual al calibre de las fases. Anteriormente, igual cuando no existía este tipo de cargas, no nos preocupábamos y el neutro por ahí era de la mitad a lo mejor de la dimensión del neutro comparado con las fases. Por aquí en esta tabla les mostramos un ejemplo. Son diferentes pisos en un edificio. Normalmente una estrategia de instalación en los edificios es utilizar transformadores de aislamiento. Una, para aislar precisamente las armónicas monofásicas, como la tercera. Y la quinta también. Si se fijan,
en el circuito o en el diagrama que les mostraba, en la distribución de cómo se van combinando las corrientes armónicas con el resto de la carga hasta verse a un transformador principal, la utilización de transformadores de aislamiento para cuando existen distancias grandes como en un edificio, se utiliza para poner un transformador en cada uno de los pisos. Para no llevar desde el sótano, por ejemplo, donde normalmente están las subestaciones, hasta cada piso un conductor de neutro, donde la distorsión y la dimensión de ese conductor pues debe de ser considerada para el tipo de carga. Entonces lo que se hace es poner un transformador donde se alimente nada más las tres fases y puede ser a un voltaje de 480 y ese transformador baje de 480 a 120. Este es el ejemplo que se da ahí. Cada uno de los pisos se dan las corrientes por fase y se dan las corrientes con neutro y llegan a ser el doble. La corriente de neutro llega a ser el doble que la corriente de fase. Entonces, esto es algo importante que sí es posible en el sistema y que debe ser considerado en el cálculo del conductor de neutro. Hay varias estrategias que se pueden utilizar para reducir este efecto. Tenemos las corrientes, un sistema trifásico para las cargas monofásicas. Se utiliza un conductor por fase y un solo conductor de neutro de regreso. Entonces, obviamente este conductor tiene que ser de mayor calibre, considerando el tipo de carga para que no se sobrecaliente este conductor. Y también para no llegar a tener voltajes de neutro a tierra altos por ahí para el equipo electrónico. Sobrecargar, no dimensionar adecuadamente un conductor de neutro puede llegar también, además de producir calentamiento, generar voltajes de neutro a tierra mayores a los permitidos por ahí, que nos recomiendan la gente de los equipos de electrónicos y de comunicación, que hablan de un 5 volts, ¿no? Esta es una idea de cómo considerar esa corriente de tercera armónica. O la otra sería, si es del mismo calibre, debería de existir por cada conductor de fase, un conductor de neutro de regreso para esa fase. Para la fase B, conductor de neutro de regreso para esa fase. Entonces, esta es otra manera de no tener problemas también corrientes por neutro. Daño en los transformadores. Se fijan, al estar viendo el efecto de ese flujo de corriente por cualquier cable y genera calentamiento, asimismo es en los transformadores. Es muy importante ver la carga porque en la práctica hemos visto que ya los equipos, por ser más eficientes o tratar de que su operación sea la misma con menor consumo de energía, entonces llegan a tener un variador de velocidad. En el aire acondicionado lo hemos visto, en los equipos de aire acondicionado ya de unidades de paquete de 20, 30 toneladas, van a tener esos equipos donde no lo consideramos para dimensionar un transformador que alimente esa carga. O sea, no considerado adecuadamente, nosotros vemos, como vimos en el ejemplo ahí del interruptor de 30 amperes, vemos que igual el transformador nada más tiene el 50% de carga, pero ya está a su temperatura máxima. Es el efecto de la armónica. Se llegan a quemar los transformadores en ese sentido por no considerarlo. Transformador especial o sobredimensionar el transformador para alimentar este tipo de carga. Está el factor K. Hablábamos por ahí en la medición del espectro armónico que les mostraba. El factor K es un factor de dimensionamiento, de capacidad del transformador de soportar corriente armónica. Entonces, el factor K no elimina las armónicas, sino que hace que
el transformador soporte ese tipo de corriente, robusteciendo así su neutro principalmente para soportar esa suma de corriente y pueda tener temperaturas adecuadas y mantener todos sus parámetros de operación adecuados. Entonces, ustedes cuando ven o piensan en un transformador de aislamiento, bueno, al principio el transformador de aislamiento es un transformador seco. Normalmente acopla voltajes de 480, 220 o desde 600 volts a 480, cualquier configuración. Y su conexión es delta estrella. Eso es algo importante. Y van a ver especificaciones a veces en transformadores factor K13, factor K9. ¿Y cómo se calcula ese factor y de quién depende? Bueno, precisamente se calcula en base a las componentes armónicas que tenga el equipo que queremos alimentar. Entonces aquí hay dos métodos diferentes. Nosotros tenemos el valor de las armónicas o qué armónica, su valor. Por aquí te saca al cuadrado, a la armónica al cuadrado, se hace esta multiplicación y se hace la suma, ¿no? Por aquí son muy similares los métodos. En este caso nos da 2.7, en este otro 2.8, que es muy aproximado. Entonces ya igual los equipos de medición calculan este factor. Normalmente ya en la parte comercial se maneja el factor K13, que igual cubre la mayoría del equipo que se va a alimentar, porque es los tiempos de entrega y las fabricaciones son periodos muy largos, entonces casi de existencia se maneja el factor K13. Se han pedido a veces factores K19, K22, donde, bueno, ya son factores muy altos y hay que ver qué tipo de corriente, si en realidad tienen ese factor, esa corriente, ¿no? Porque a veces, si se fijan, en la otra era un factor K7. Si recuerdan en la lámina donde se mostraba la corriente del rectificador de 6 pulsos, es un factor K7, entonces un factor K13 perfectamente alimenta ese tipo de carga, ¿no? Los daños en capacitores es muy común cuando ustedes tratan de corregir el factor de potencia en una instalación. No nos damos cuenta que existe corriente armónica en esa instalación y al existir corriente armónica sabemos que la impedancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Entre mayor frecuencia exista en la corriente o mayor a 60 Hz, la reactancia capacitiva baja, por lo tanto, al bajar, hace circular mayor corriente por él y mayor temperatura y se llega a dañar o a degradar o a reducir su vida capacitor muy drásticamente. Y también, adicional a eso, una instalación con contenido armónico y adicional capacitores para corregir el factor de potencia, nos puede producir un efecto de resonancia como lo veíamos. Entonces tenemos que tener cuidado al corregir el factor de potencia. No es nada más de ver ahí algún recibo, alguna condición de bajo factor de potencia, sino hay que confirmar que efectivamente no exista armónicas, porque al existir armónicas se puede empeorar el problema en vez de corregir el factor de potencia. Daños en motores. Si se fijan anteriormente, hasta aquí hemos hablado del efecto de la corriente armónica. ¿Qué pasa cuando yo conecto un equipo que genera corriente armónica? Todos los efectos que hasta el momento hemos platicado es de corriente armónica. Pero aquí vemos también que puede haber efectos en la distorsión del voltaje. ¿Quién me produce la distorsión del voltaje? Veíamos que la corriente armónica, dependiendo de la impedancia de la instalación donde estamos trabajando. Si yo ya tengo una distorsión en voltaje generada por una corriente, puedo tener daños en los motores, principalmente por el efecto de la quinta armónica. Esta quinta armónica tiene un par de secuencia negativa, lo cual en la práctica es como tener una especie como de freno hacia la alimentación
del motor a frecuencia fundamental. Entonces trata de frenar, ya dependiendo del valor de esta armónica, pues puede ser en ese sentido qué tanto es ese freno, ¿no? Pero no es una condición aceptable para los motores. Y bueno, adicionalmente incrementa ese, ese calentamiento en los cables, porque si se recuerdan, los motores es una carga lineal inductiva. Al ser lineal, nosotros sabemos que si le alimentamos un voltaje distorsionado a ese motor, la respuesta también en corriente va a ser lineal, entonces va a tener ciertas armónicas también, no porque el equipo, no porque el motor me las genere, sino es nada más una respuesta lineal del voltaje de alimentación. Hay que tenerlo en cuenta eso. Daño en las fuentes también. Esto es muy común cuando les mostré la característica del voltaje, cómo se distorsionaba cuando está alimentando una carga con un rectificador de 6 pulsos. Existen pequeñas muescas en la señal de voltaje, entonces esto hace que el resto de los equipos que se alimentan de ahí tengan problemas también y llegan a fallar los mismos variadores de velocidad, las fuentes de corriente directa para el control. Esto es algo que del efecto también de la distorsión en la señal del voltaje en una instalación eléctrica. Bueno, de soluciones no vamos a hablar a mucho detalle, igual a lo mejor posteriormente. Nosotros vimos algunos ejemplos y el efecto de los filtros armónicos, donde el filtro de armónico precisamente quita la componente de la señal armónica de la corriente y presenta en la instalación una corriente menos distorsionada o con menos contenido armónico, y eso hace que los efectos que estábamos hablando se reduzcan. Entonces es algo importante. Normalmente estos filtros de armónicos se ponen a nivel subestación. Esto no nos ayudaría a corregir el problema que les comentamos de un circuito derivado que alimenta directo ahí a la carga, al equipo. Entonces, habría que utilizar otro tipo de estrategia y de solución. La relocalización de bancos de capacitores, si se fijan, no es lo mismo poner un banco de capacitores a un lado de los equipos que generan corriente armónica que ponerlo en la subestación en base al diagrama de cómo es la distribución de esa corriente armónica desde la carga hasta el transformador principal. Entonces hay que ver dónde es el mejor lugar para poner un banco de capacitores. Transformadores con factor K precisamente le dan capacidad al transformador de alimentar carga corriente armónica. Y otra importante, desde diseño, que a veces es un poquito difícil, pero sí se puede dar una idea qué tipo de carga voy a alimentar. Vamos a decir, podemos dimensionar un equipo altamente eficiente, pero si eso significa que en su interior va a traer algún componente electrónico que me demande una corriente considerable, hablando, no sé, 50, 60, arriba de 100 amperes, distorsiones armónicas de 30% hacia arriba, ya son cargas que deben de ser consideradas totales para que el diseño de la instalación esté preparado para alimentar ese tipo de equipos. Si no, seguramente se van a tener problemas de temperatura y bueno, hemos visto por ahí ventiladores, ¿no? Instalados para contrarrestar esa temperatura. Eh, bueno, pues gracias. Este es el tema de casos prácticos, hablando un poquito de las situaciones que se encuentra uno eh, en las instalaciones eléctricas, diferentes esquemas, pero se fijan, la idea es que en cualquier instalación donde se tenga una concentración grande de ese tipo de carga de la que platicamos, seguramente vamos a encontrar problemas de los que vimos aquí.
Bueno, igual y pasamos a algunas preguntas, si las tienen por ahí, para tratar de dejar un poco más claro esta idea, si tienen alguna pregunta.